el capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no os ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, el apóstol Pablo aquí coloca algo que está opuesto a otra. Tenemos dos cosas. Dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Es decir, que la cobardía y el poder están opuestos. Y el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Ahora, el poder que el Señor nos da no es un poder de desafío a otras personas, no es un poder de rencilla, no es un poder de confrontación, no es un poder que causa conflicto, sino que el apóstol Pablo dice que es un poder, que es un espíritu de poder, pero que además de ser un espíritu de poder, es de amor y de dominio propio. O sea que lo que el Señor quiere decirle a Pablo y a nosotros, es que el que milita la vida cristiana tiene dos opciones: andar con un espíritu de cobardía o andar con un espíritu que tiene poder, amor y dominio propio. Este poder, este amor, este dominio propio, el Señor lo ve importante para que nosotros cumplamos con dos aspectos que están en el versículo 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es decir, que aquel que tiene un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, está dispuesto a testificar por el Señor y también a participar en las aflicciones del Evangelio. Dos cosas dos deberes del cristiano. Primer deber, testificar. La obra misionera. Evangelizar a otros. Es decir, que el primer deber, que es el de testificar del Señor, es un deber hacia otros, para salvar a otros para vida eterna. Y el segundo deber, participar en las aflicciones, es un deber hacia ti mismo. Es increíble, hermanos, que nosotros somos llamados a participar en las aflicciones por el Evangelio. El que decide aceptar el Evangelio de Cristo y seguir el Evangelio de Cristo va a tener que enfrentar aflicciones, porque este mundo es un mundo en el cual hay un ser poderoso que Cristo le llamó el rey de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Pero no solo en este mundo está Satanás, que es el rey de este mundo y el príncipe de las tinieblas, sino que somos naturaleza caída y vivimos en un mundo imperfecto. Por lo tanto, el que anhela perfección a través del Evangelio de Cristo va a tener aflicciones. Va a tener aflicciones. Entonces el deber, aquí hay dos cosas en el versículo 8, el deber, como decía antes, hacia otro, que es la obra misionera, y el deber hacia cada uno de nosotros, que es desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Y el desarrollo del carácter semejante al de Cristo no es una teoría, es algo que tiene que llevarse a la práctica. Porque el Evangelio pasa a ser palabra viva cuando lo practicamos. Cuando nosotros decimos, es decir, el que aprende el Evangelio, el que lee las verdades de la Biblia, para darse cuenta cuán reales son, tiene que llevarlas a la práctica. Por ejemplo, la Biblia dice que la respuesta blanda calma la ira. La persona leyó eso y sale por ahí, alguien le habló mal y también llegó y le contestó mal. Pues ¿qué sucede? Le aumentó más la ira al otro.
es necesario entonces nosotros llevarlo a la práctica. Entonces, a tratar de tener un carácter semejante al de Cristo, nosotros empezamos a desarrollar algo que a mí me da tristeza. La palabra que yo les voy a decir casi ni se oye. Yo creo que esa palabra hasta podría desaparecer del diccionario, porque es una palabra impopular para el mundo, bien impopular para los psicólogos, y es algo que a los niños no se lo enseñan. Por el contrario, el sistema en que vivimos está para hacer lo contrario, y es la abnegación. María Luisa se preparó en un programa preescolar, y le explican a ella que cuando ella le está enseñando las casas a los niños y el niño da una respuesta errónea, ni siquiera se le puede decir que la respuesta está mal, porque entonces podría copiar el niño. No hay que decirle esta respuesta está mal, sino yo creo que mejor es esta. Porque todo lo que hoy se trata no se desarrolla en los niños abnegación. Abnegación es negarse a sí mismo cosas. Pero hoy los niños crecen en un ambiente de orgullo y que hay que darles todo. Y el cristiano debe aprender abnegación. El cristiano debe aprender sencillez. Debemos de ser sencillos. Cuando hablamos, debemos de hacer todo lo más sencillo y simple posible para honra y gloria de Dios. Viene entonces la humildad. Yo estaba he leído acerca de la palabra humildad, y encuentro en el comentario bíblico adventista que dice que el humilde es tan humilde que ni se da cuenta que es humilde. Porque cuando el humilde se dé cuenta que es humilde y se declare humilde, está siendo orgulloso. Y pensar que a veces yo he escuchado a personas decir, ay, gracias a Dios que yo soy humilde. La mansedumbre, manso. Como dicen que el humilde no puede ser humillado. Y la mansedumbre, cuando yo veo lo que es mansedumbre, viene de manso. Yo de pequeño, ustedes saben que hay países donde andan perros por ahí en la calle. Aquí no se ven esos perros así. Allá en República Dominicana, en María Luisa me decía que eran unos perros viralata, y yo ¿y eso qué es? Viralata, y entonces parece ser que es que como que viran las latas para comer, no sé qué significa eso. Pero el hecho es que me enseñaron que cuando me saliera un perro bravo me hiciera que coger una piedra y el perro se devolvía. Una vez me mordió uno y desde ahí le cogí temor. Entonces cuando iba a pasar junto a un perro, a un lugar donde había un perro en una casa, le preguntaba al dueño, ¿es manso? Manso significa que no muerde. Un cristiano manso no muerde. Aunque se equivoque, el cristiano no va a reaccionar a morderlo, lo va a perdonar porque es manso. Entonces nosotros tenemos un deber de predicar el evangelio y de responder como mayordomos ante Dios por el desarrollo de nuestro carácter. Ese carácter que se desarrolla a través de una relación estrecha con el Señor. Yo recuerdo una vez un joven con que pues hay que tener paciencia. El joven se bautizó, el cambio no llega ahí mismo. A veces el cambio para unos va más rápido, otros van más lentos, en otros se demora más. Y con ese joven íbamos en el carro y entonces nos íbamos a tomar gasolina de una pompa de gasolina, y otro se nos metió allí y entonces yo me quedé así, que me quitó el lugar el hombre. Entonces me empezó a decir el joven, además de ser un joven y recién bautizado, pues éramos también amigos, ¿no? Entonces él le hacía señas y empezó a reclamarle al hombre por encima pues de mí, porque estaba allí estacionado y yo llegué y le eché seguro al carro, y el joven estaba recién bautizado, pero se le salió allí, vamos a decir, afloró el viejo hombre, no quedó muy enterrado en el bautismo y trataba como de salirse. Y entonces, como no pudo salirse, le dijo por la ventana, agradece que soy cristiano. Agradece que soy cristiano. Hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude
Porque la lucha no es una lucha contra otros hermanos. La lucha no es una lucha contra otras personas. En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice el apóstol ahí claramente. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, que la lucha del cristiano es grande. Nosotros no tenemos lucha contra alguien que al rato no lo vemos y no sabe qué estamos haciendo. Nosotros tenemos lucha contra seres invisibles que conocen todo, contra seres que llevan experiencia de 6,000 años de hacer pecar a la gente, contra seres experimentados en todas las áreas, que aunque usted hable otro idioma lo van a entender porque conocen todos los idiomas. Contra huestes en las tinieblas. Pero con todo el poder que tienen, Dios tiene más poder que ellos. Dios tiene más poder que ellos. Y allí sigue o continúa explicando el apóstol. Allí en Efesios habla de la armadura de Dios. Pero hoy no vamos a hablar de la armadura de Dios, de la armadura de Dios para contra el enemigo, sino que hoy quiero hablar acerca de la milicia. De la milicia. El mejor consejo para cumplir estas dos tareas, de testificar a otros, es decir, de testificar por el Señor, trabajar por otros, y de sufrir aflicciones construyendo el carácter, el mejor consejo que se nos da para prosperar en la obra que Dios nos ha encomendado es estar dispuestos a ser soldados de Cristo. A ser soldados de Cristo. Porque el que entra al Evangelio y se queda allí, simplemente es un hermano común y corriente, pero no se alista como soldado. No puede dignamente representar al Señor. Tiene que ser soldado. Y yo les quiero decir, mis hermanos, que es un privilegio ser soldado del Señor. Amén. Porque en la vida espiritual no hay otra alternativa. O se es soldado o no es soldado. O se estamos combatiendo al lado del Señor contra el mal, o seremos estorbo. No hay otra. Es que yo no veo otro. No hay término medio. Pero debemos de ser no solo soldados de Cristo, sino buenos soldados de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo ser un buen soldado? Inspirado por Dios, el apóstol Pablo le da a Timoteo 7 consejos para ser un buen soldado. 7 consejos. Interesante. Allí mismo vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Era el versículo que estaba leyendo en lugar de la lectura bíblica, por eso salió hacia el principio. Dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Voy a leer el versículo, comento y voy a dar la palabra, el consejo que es. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea que está pidiendo que se esfuerce en la gracia que es Cristo Jesús. La gracia del Señor es abundante. Este versículo nos muestra, y es el primer consejo, dependencia de Cristo. Primer consejo, debemos depender de Cristo. Dice: esfuérzate en la gracia de Cristo. Y es que la gracia de Cristo es abundante. Hermano, cuando usted se entrega a Cristo, cuando usted siente que tiene un Padre Celestial, usted debe saber que Él es generoso. Es generoso. Una vez yo oí a un hermano diciendo: yo quisiera entrar al cielo, que el Señor, aunque sea un rinconcito allá, con tal de estar, aunque sea en un rincón de la Nueva Jerusalén, por allá rinconado vivo, pero quiero entrar. Y yo le dije: hermano, aunque usted quiera entrar, aunque sea con un rinconcito, Jesús le tiene una mansión, porque Dios es generoso. En abundancia tiene.
Hay gente que dice, bueno, Señor, dame una pequeña porción de tu espíritu, una pequeña... No, hermano, pida una doble. ¿Cómo? Eliseo pidió una doble porción, porque Dios es generoso. Dios es generoso. Así que el primer consejo en el versículo 1 es la dependencia de Cristo. Luego dice el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, que aquí estamos hablando de una promoción de la obra misionera. El que acepta este segundo consejo es la responsabilidad. El que acepta responsabilidad siente un deber hacia otros. Consigue libros, o si tiene un libro lo comparte. Le dice a la gente, lee esto. Cassettes. Yo he visto gente consiguiendo cassettes y copiándolos y distribuyéndolos a otros. Especialmente hay que saber que se regala, pero algo que atraiga al Señor. Una hermana tomó un DVD de una serie, campaña evangelística. El hermano Héctor alguna vez seguramente vio una campaña mía ya, ¿verdad? Sí. Y me dijo, pastor, ¿y esto se puede copiar? Y le dije, saque todas las copas que usted quiera. Hermanos, todo lo que alabe al Señor y enseñe hay que compartirlo con otros. Hay hermanos que están buscando cómo la manera de proclamar a Cristo. Hay que compartir el Evangelio. Para ser un buen soldado no solo necesitamos una dependencia de Cristo, sino a sentir la responsabilidad. Versículo 3. Tú pues sufre ¿qué? Penalidades como ¿qué? Como buen soldado de Cristo. ¿Qué tal un soldado que se vaya a combatir por allá a Irak? Y cuando llegue allá, no, ¿qué tan caliente está este desierto? Ni aire acondicionado hay por acá ni nada. Y se devuelva. No, el soldado está dispuesto a lo que sea. Para eso está entrenado, para sufrir penalidades. Entonces aquí el soldado de Cristo debe ser un soldado de primera clase, un soldado excelente. Y para ser un soldado de primera clase excelente tiene que tener devoción, lealtad y sentir que es un soldado no de cualquier ejército, sino del ejército celestial, y por lo tanto está dispuesto a todo. Entonces ahí tenemos el tercer consejo, la abnegación. Yo recuerdo, hermanos, cuando tuve que ir al ejército, presentarme al ejército, y acostumbrado uno a que los padres lo traten con amabilidad y todo eso, y llegan estos hombres, párense allí, y uno se para, bien, párense, y le empiezan a hablar, hermanos, y tiene que uno irse acostumbrando, de que lo tratan estrictamente, hay que obedecer estrictamente, tanto tiempo para vestirse, para alistar todo, para estar uniformado y bien uniformado, pero en el ejército de Cristo no se trata a Cristo, no trata a sus soldados a la fuerza, sino con amor. Y no solo esos, ellos tienen que temer, sino que reciben el Espíritu Santo para hacer las cosas como Cristo quiere. Abnegación. Hay que tener abnegación. No es que el soldado de Cristo diga, bueno, ¿cuándo será que me van a poner de sargento, capitán? A veces cuando alguien está de soldado y lo tratan mal y llega a ser sargento, empieza a vengarse de lo que le hicieron cuando era soldado y cuando era capitán, y entre más sube, más se venga. Y si viene un soldadito y a los soldados nuevos les dicen recluta y los humillan todos. Hermanos, el ejército de Cristo es diferente. Porque el ejército de Cristo, entre más, el más rango, porque en el ejército de Cristo hay rango, déjeme decirle.
En el cielo hay rango. El que quiera entrar al cielo y saber que todo es igual se está equivocado, porque hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Y cuando estemos en las mansiones eternas, ahí nos van a poner un jefe. ¿Quién sabe quién va a ser mi jefe? Yo tengo que estar listo a obedecerle a mi jefe. No voy a estar pensando, voy a ser jefe de otros, porque si no me pone de jefe voy a estar desilusionado, voy a estar todo triste, toda la eternidad triste. Yo pensé que iba a ser jefe. Pero en la negación el soldado de Cristo no piensa eso. No piensa eso. Es por eso que el soldado de Cristo está empapado de Cristo, y si un año era anciano y al otro año lo pusieron de diácono, se siente bien, porque he visto en algunos lugares quien ha sido anciano y después lo ponen de diácono, dijo, me rebajaron. Pero en el ejército de Cristo, la persona, cada que para subir de rango en el ejército de Cristo, es ser más humilde, más sincero, más amoroso. Es decir, está todo revestido de abnegación. Veamos entonces ahora el cuarto consejo en el versículo 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. El que ponen a un soldado con su rifle a vigilar un lugar de guardia. Cuando por allá en la esquina o en otro lugar hay una cantidad de gente porque hay como una pelea o están en un espectáculo, él no va a dejar la guardia y se va a ir para allá de curioso qué pasó allí, cuénteme en el chisme. No, se queda donde lo pusieron, porque no se enreda ¿qué? En los negocios, en los asuntos de la vida. Ahora, ¿cuáles son los asuntos de la vida que se refiere a la Biblia? Que el que milita no se enreda en los asuntos, en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo llamó como soldado. ¿Cuáles son los asuntos de la vida? Aquí se refiere a todo lo que nos impide que Dios sea primero. Porque para el soldado de Cristo, Dios es primero en todo. En todo. Es decir, que la persona llegó en la noche y está como muy cansado y se va a acostar, pero siente que debe orar, en lugar de que el Señor entiende y tirarse ahí, no, levantarse con energía y arrodillarse y adorar a Dios y orarle al Señor. Dios es primero. Dios es primero. O sea que la persona, cuando va a hacer aún en su tiempo, dice, bueno, voy a hacer esto y esto, pero este tiempo para el Señor, tanto tiempo para el Señor. Quizás para otras cosas puede ser que no haya tiempo, pero para el Señor siempre debe haber tiempo. O cuando la persona coge su presupuesto de todos, y yo imagino todos tenemos un presupuesto, yo hago una lista de todas las cosas, Dios debe estar ahí de primero. Dios es primero. O sea que según este versículo 4, el cuarto consejo es la dedicación. Entonces tenemos dependencia de Cristo, responsabilidad, abnegación, dedicación, y ahora el versículo 5, el quinto consejo. Y también, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha como legítimamente. Legítimamente. Ustedes saben por qué en algunos lugares, en algunos países, muchas empresas fracasan y no hay un buen servicio, que la gente quiere hacer trampa. Países donde tienen la gente de electricidad, está diciendo que en algún lugar cuando pintaban le echaban pintura al contador, y el hombre que venía a tomar cuánto era la energía, lo llamó, venga, tome un chocolatico acá adentro y todo, y el chocolate, y se iba a poner cualquier cosa. O sea que la energía que consumió en esa casa no se le va a pagar a la compañía va a poder que hasta quebrar y no va a poder buen servicio. En otros países me enteré que había un tipo de contadores que si lo ponían al revés contaba menos, y lo ponían al revés contaba menos. O si la gente, el cristiano va a un almacén y le dan tanto y pone tanto, o el que está vendiendo y que es cristiano, medida falsa. No, el que es soldado de Cristo, y aquí dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Con el Señor, mis hermanos, hay que luchar legítimamente. Ustedes me preguntarán, ¿eso a qué se refiere? ¿Eso a qué se refiere? ¿Qué pasa si un atleta hace trampa? Los califican. Si le echa el bate, el beisbolista mucha brea, o el bate, o no es un bate que tiene, está reglamentado,
De la misma manera, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Dios, debemos de respetar los reglamentos, las pólizas, pues Dios es un Dios de orden y no de confusión. Hay que respetar los principios bíblicos y las normas de nuestra organización. Yo he ido a lugares donde dicen, no, el manual eso es opcional, el manual, no, aquí no se lleva a cabo el manual. Hermanos, todo hijo de Dios, desde el hermano que no tiene ningún cargo hasta los oficiales de la iglesia, ancianos, pastor, departamentales de asociación, de unión, de asociación general, y todos deben y están llamados a respetar los principios bíblicos y las pólizas y las normas de nuestra organización, porque Dios es un Dios de orden y debe estar por encima del orden. Cada 5 años hay una reunión de la Asociación General, y cuando todos estos representantes de la Asociación General se unen en oración para trazar las pólizas y las normas de nuestra iglesia, basadas en los principios divinos, por supuesto, dice la hermana Elena de White, que cuando están allí reunidos en oración, lo que ellos hacen viene de Dios. Por eso el manual de iglesia no es opcional, es de Dios. Y la iglesia, Dios ha estructurado su iglesia. Tenemos que respetar pólizas y trabajar en orden. Es decir, el versículo 5 nos da el quinto consejo, que es el orden. Entonces tenemos dependencia de Cristo, responsabilidad, negación, dedicación, y tenemos orden. Sexto consejo: el labrador, para participar en los frutos, debe ¿qué? Trabajar primero. Es decir, que se requiere acción. Dice en la Biblia que cómo conocerán si nadie les enseña, cómo aprenderán si nadie les predica. Necesitamos acción. Se caracteriza muchas veces los lugares y las organizaciones, especialmente la iglesia. Yo he visto iglesias donde hay tantas reuniones y seminarios y todo ahí adentro. Y aparecen grandes eminencias que explican, otras eminencias que escuchan, pero si no salen al campo no se hace nada, hermanos. Si después de la reunión se olvidan de todo, entre las semanas la gente ni se acuerda el seminario, ni lo que se dijo, ni dio el evangelio, ni nada, vuelve a reunirse dentro de 8 días, así sigue todo, y ahí no hay acción. No hay acción. Y aquí el versículo 6 nos dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es decir, que la obra de Dios, el soldado de Cristo, es como el que va a sembrar. Que venga una persona en un lugar y le den un seminario de siembra, y le hagan dibujos y le presenten videos y PowerPoint de la semilla, de cómo crece el árbol, de todo, y cómo se todo, pero ni no siembra nada. Por eso se necesita acción. Versículo 7, ya el último consejo. Considera lo que te digo. El Señor te dé ¿qué? Entendimiento ¿qué? En todo. En todo. Hay gente que no está dispuesto a analizar nada. No sé si ustedes han encontrado con hermanos que se canta, se ora bien, pero nunca analizan un versículo. Nunca entra en una conversación de análisis, de reflexión, porque ese es el séptimo consejo: reflexión. Nunca. Las metáforas, sí hay una metáfora allí. Las profecías, alguien dice, no, esas profecías no tantos cuernos y bestias, eso yo no, con eso, porque no han entendido desde el punto de vista cristiano las profecías. Las profecías son hermosas, hay que entenderlas. Yo iba a dar una campaña por allá y ni siquiera había empezado la campaña en un distrito no donde llegué, cuando llega alguien y dicen ahí, pastor, por acá vinieron a dar una campaña y asustaron a la gente, le mostraron una bestia, la gente salió asustada, no volvió.
Aquí hay que predicar Cristo. Entonces hay gente que quiere, claro, Cristo Jesús se predica a través de las profecías, pero hay gente que quiere ir al sentimiento y empezarle a decir a la gente y a mostrar escenas que lloren y vienen y aceptaron y se bautizaron y muchas veces y no saben nada de qué se trata el Evangelio eterno. Nosotros necesitamos predicarle al mundo las profecías, las parábolas de Cristo, hay que explicarlas. Pero hay gente que no está interesado en nada, simplemente seguir así, no hay reflexión. Pero aquí dice, nosotros necesitamos reflexión y por eso dice, el Señor te dé entendimiento. Dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. O sea que los 7 consejos para ser buen soldado de Cristo es dependencia de Cristo, responsabilidad, abnegación, dedicación, orden, acción y reflexión. Y la mejor manera de seguir estos 7 consejos es presentado cada día en el llamado que hace el apóstol Pablo en el versículo 8. Cada día hemos de pensar en este llamado. Acuérdate de quién, de Jesucristo, del linaje de quién, de David, resucitado de los muertos, conforme a qué, ahí dice Pablo, a mi qué, a mi evangelio. Ahora, ¿por qué Pablo pone ahí a mi evangelio? Porque él fue el que le dio el evangelio a Timoteo. Pablo leyó el evangelio a Timoteo, por eso dice presentado en mi evangelio, o sea, él fue el que leyó el evangelio. En otras palabras, lo que quiere mostrar aquí Pablo es que nosotros debemos de ser cristocéntricos. Cristocéntricos. Hermanos, toda enseñanza que no lleve a Cristo no sirve. Yo una vez fui por allá en un país, estaba visitando un país y me acerqué a una iglesia. Y a mí a veces me gusta ir a las iglesias de sorpresa y si no me conocen mejor me siento como cualquier hermano allí. A veces ni le preguntan a uno y de dónde viene ni nada y salen. La iglesia de Cristo es una iglesia muy atenta. Cada persona que llegue hay que darle la bienvenida y preguntarle dónde viene y todo. Pero llegué a una iglesia y me senté, no me preguntaron nada, yo me senté allí y a un joven predicando. Ya iba a empezar el sermón, yo abrí mi Biblia y el joven empieza a hablar de las medidas del arca. Y el arca era así. Hemos dicho, describió el arca de Noé, pero una descripción muy bonita del arca. Y bueno, ya terminó de las medidas y todo eso, y yo no sé qué, se despidió, terminó su sermón, oraron y cantaron y nos fuimos. No se mencionó a Cristo para nada en ese sermón. Ay, me dio una tristeza. Cristo debe ser exaltado en todo. Y toda enseñanza, el centro debe ser Cristo. Y Pablo nos da ejemplo. Vamos a leer los 2 últimos versículos de este capítulo. Dice, en él sufro ¿qué? Penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Mis hermanos, que Dios transforme nuestro carácter. Que el reino sea primero. Para el buen soldado el reino sea primero. Que nosotros engrandezcamos el reino de Dios. Cuando nosotros enseñamos a otros la palabra de Dios, estamos hablándole del reino. Y si la persona acepta, el reino de Dios va creciendo. Se engrandece el reino de Dios a través ¿de qué? De la predicación, de la ganancia de almas. ¿Qué pasa cuando un soldado es herido? Cuando un soldado está en combate y lo hieren, ¿qué hacen los compañeros? Lo cuidan, lo ayudan, ¿verdad? Y están unidos. A veces en el ejército de Cristo, cuando un soldado es herido, es decir, por el enemigo peca, muchas veces lo que hacen es que lo echan, le caen, lo condenan. Pero nosotros, a todo aquel que es soldado de Cristo y comete una falla, debemos de ayudarlo, orar por él. Una vez salió la noticia de que en otro país que un líder había caído en pecado. Y cuando alguien oía la noticia, fulano de tal hizo esto, eso se volvió como un manjar, y le contaban al otro y la gente parece ser que gozaba con lo que hizo. Y
cuando viene una señora muy humilde que trabajaba de empleada de servicio en una casa de un familiar, yo llegué a visita y me preguntó, ¿es cierto lo que cuentan de tal persona? Y yo le dije, sí, hermana, es cierto. Y esa hermana se puso a llorar y oró por él, por ese líder. La actitud del cristiano hacia el compañero soldado en Cristo que peca debe ser de dolor, de tristeza, para ayudarlo, y para eso nosotros necesitamos estar revestidos de Cristo. Voy a leer 2 versículos más para terminar. En Filipenses capítulo 1 versículo 21 y 22 dice Pablo, porque para mí el vivir en Cristo es ¿qué? El vivir es ¿qué? Es Cristo. Y el morir en Cristo es ¿qué? Ganancia. O sea, para Pablo, si muero en Cristo, triunfé. Es ganancia. Pero dice el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, para él morir en Cristo es ganancia y estar vivo es hacer la obra de Dios. Es hacer la obra de Dios. El apóstol Pablo llegó a ese estado de convicción a través del Espíritu Santo y de su crecimiento espiritual, porque él vivía siempre con Jesús. Por eso en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, qué maravilloso, ¿verdad? Hermanos, para ser un buen soldado de Cristo, necesitamos empaparnos de Cristo. Y la vida cristiana, hermanos, es el que milita en la vida cristiana, tiene que hacer muchos sacrificios. Y si estamos sin el Señor y no entendemos ni tenemos el poder de Dios, esos sacrificios para nosotros son duros. Pero cuando uno está en Cristo Jesús, eso casi ni es sacrificio para uno, sino que es gozo hacer la obra del Señor y sufrir penalidades como un buen soldado de Cristo, construyendo un carácter para la eternidad. Que Dios les bendiga.